Libro de los Hechos, capítulo 3. Estamos ya en vivo por el Facebook Live. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando en este momento. Esto es el Ministerio Internacional Vida Cristiana, La Palma, España, dirigido por su servidor, el pastor Héctor Villanueva, y mi esposa, la pastora y profeta Dilia de Villanueva. Sean todas y todos bienvenidos en medio nuestro. Bien, vamos a ubicarnos en el libro de los Hechos, capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijimos, Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y leemos la poderosa palabra del Señor de la siguiente manera. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Diga conmigo, la de la oración. Pero como el que desayunó, como el que tiene buen ánimo, que ya se tomó su café, diga la de la oración. Así, correcto, así es. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Dicen algunos comentaristas bíblicos y algunos teólogos que este hombre tenía aproximadamente más de 30 años con su enfermedad. Una enfermedad donde estaba paralítico de sus piernas, de sus pies, y le impedía caminar. Y entonces dice que era traído este hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este hombre, cuando vio a Pedro y a Juan, los discípulos de Jesús, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y Pedro y Juan, fijando en este hombre sus ojos, le dijo, míranos. Y entonces el hombre estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo al hombre, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento, dicen algunas traducciones, al instante, se le afirmaron los pies y los tobillos de este hombre, y saltando de gozo y de la alegría, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y le vio alabando a Dios, como la atmósfera que estábamos construyendo aquí al principio. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido a aquel hombre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Amén. Gloria a Dios. Este es el texto base que nosotros vamos a tomar la tarde de hoy para hablar acerca de un tema que lleva por título
Jesucristo quiere sanarte. Ese es el deseo, ese es el anhelo de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Sanar todo tipo de dolencia, sanar cualquier tipo de enfermedad que el ser humano esté padeciendo en la vida. Y podemos comenzar diciendo que el libro de los Hechos de los Apóstoles debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque ciertamente los apóstoles venían a representar la figura de aquella iglesia que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret estuvo preparando aquí en la tierra mientras tuvo sus pies en el escenario terrenal. Pero en realidad, quien realizaba todos los milagros y todas las maravillas que nosotros podemos observar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los hacía exclusivamente la tercera persona de la Trinidad Divina, como lo es el Espíritu Santo de Dios. De tal manera que los apóstoles eran la figura representativa, eran a los hombres que veían poniendo las manos sobre los enfermos, eran las personas a quienes veían reprendiendo los espíritus inmundos. Pero quien desataba el poder, quien hacía los milagros creativos, como lo que nosotros acabamos de ver en este pasaje, era el Espíritu Santo de Dios. Ellos eran la figura, ellos ponían la mano y a través de esa imposición fluía el poder sobrenatural de Dios, y entonces los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban, los paralíticos caminaban y los muertos revivían para la gloria del Señor. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Amén. Entre las primeras funciones que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret vino a desempeñar aquí en esta tierra, tenemos, número uno, que Jesús vino a predicar el evangelio del reino. Escúchelo bien, el evangelio del reino, no cualquier evangelio, como dice el apóstol Pablo. Si alguno predica algún evangelio diferente al que yo os enseño aquí en la palabra, el apóstol Pablo termina diciendo, sea anatema. Una palabra dura. Sea anatema. ¿Y sabe usted lo que significa la palabra anatema? Significa maldición. Sea maldito, dice el apóstol Pablo, el que predique un evangelio diferente al que yo le estoy enseñando, dice el apóstol Pablo. Entonces, en primer lugar, una de las primeras funciones que vino a desarrollar, a cumplir nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, fue a predicar el evangelio del reino. Número dos, dicen las escrituras que Jesús, donde quiera que llegaba, enseñaba los principios del reino. No solamente predicaba el evangelio, sino que también enseñaba. Le dedicaba tiempo, horas, a las personas que tenían o demostraban tener hambre y sed del conocimiento de la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen hambre y sed de la palabra de Dios? Amén. Aleluya. Entonces para usted es esta palabra. Y número tres, dicen las escrituras que predicaba el evangelio del reino, enseñaba los principios del reino de los cielos, y número tres, sanaba y liberaba a las personas de las garras del diablo. Es decir, que Jesús vino a destruir y a deshacer las obras del diablo. Todo lo que tenía que ver con enfermedades, con vicios, con adicciones, con inmoralidad, Jesús vino a destruir y a deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Y en este pasaje que nosotros acabamos de leer, podemos observar cómo se cumplió exactamente
aquella promesa que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret le había hecho a sus discípulos en el Evangelio según Juan capítulo 14 versículo 12, cuando le dijo a todos sus seguidores públicamente: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Lo que nuestro Señor Jesús estaba tratando de decir en ese momento era que todo aquel que creyese en Él iba a hacer las mismas cosas que Él hizo, y aún mayores, porque Él iba a sentarse a la derecha del trono de su Padre Celestial, y esa sería la garantía de que todo lo que los hombres hicieran aquí en la tierra en su nombre, Él los apoyaría y los respaldaría desde el reino de los cielos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos se alegran por eso? Parece que no todos se alegran, pero deberíamos estar alegres y contentos que Jesús está diciendo: yo voy a ser la garantía de que todo lo que los hombres hagan aquí en la tierra en mi nombre, yo lo voy a respaldar y yo lo voy a apoyar desde el reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Así mismo es. Entonces, eso es motivo de alegría y de gozo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la certeza y la seguridad de que todo lo que nosotros hagamos, filtrado por lo que Dios dice en su palabra, aquí en la tierra, va a tener el respaldo y el sello del reino de los cielos. Amén. Y en este caso, nosotros podemos ver cómo ese poder de Dios que se movía en la persona de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret para hacer prodigios, milagros y maravillas, también se manifestó de una forma sobrenatural en la vida de dos de sus discípulos, quienes después de la muerte de su gran líder, Jesucristo de Nazaret, habían corrido a esconderse en las catacumbas que estaban debajo de la ciudad para preservar sus vidas, porque las autoridades del Imperio Romano habían desatado una gran persecución sobre todas aquellas personas que se identificaban con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Entonces podemos observar que estas personas que inicialmente se habían llenado de miedo, de terror, de pánico, porque habían crucificado, porque habían llevado a la muerte a su máximo líder, Jesucristo de Nazaret, ahora ellos corrían y se escondían en las catacumbas, en las cuevas que estaban debajo de la ciudad, por temor, porque todo el que se identificaba con la doctrina de Jesús corría la misma suerte que su Señor. Pero en este pasaje nosotros podemos observar actuando con mucha osadía y con mucho atrevimiento a estos dos hombres. Los podemos ver orando ahora públicamente en el nombre de Jesucristo de Nazaret por un enfermo que estaba en el templo de la ciudad, en el corazón de la ciudad, en el templo. Allí estaba un hombre paralítico y hasta allí llegaron los discípulos venciendo el miedo, el terror, para orar por este hombre. Oraron por ese hombre hasta que lograron desatar ese poder sobrenatural de Dios, haciendo lo mismo que ya Jesús de Nazaret les había dicho que iban a hacer en Juan 14:12, que ellos también harían. ¿Cuántos alaban al nombre de Dios por eso? Se cumplió exactamente lo que Jesús le venía ya recalcando y diciendo a sus seguidores. De tal manera que esto nos indica que el poder de Dios no solamente se derramó y se manifestó en la vida de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, sino que ese poder de Dios también estaba a la disposición de todos aquellos que creyeran en Jesucristo de Nazaret, y se hizo real en la vida de estos dos discípulos, haciendo sanidades, milagros y prodigios.
porque fue el mismo Señor Jesús quien en el capítulo 1, versículo 8, antes de ascender al cielo en una nube, ya les había dicho que recibirían poder cuando viniese sobre ellos el Espíritu Santo y que le iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Yo necesito que alguien diga amén a esa palabra. Alguien que se apropie de esa palabra y diga, yo también voy a ser testigo, protagonista de los grandes acontecimientos que Jesús va a hacer aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Ahora escúcheme esto. Uno de los mayores deseos de Dios en estos últimos tiempos es poder derramar ese inmenso poder sobre todos aquellos que sean capaces de creer lo que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret dijo en su palabra. Escúcheme, yo creo que el día de hoy esto es lo que va a ocurrir en la vida de más de uno de los que están siendo testigos de esta predicación, porque a partir de hoy ustedes van a experimentar ese poder que los discípulos de Jesucristo de Nazaret también experimentaron en carne propia, y van a desatar ese poder de Jesús sobre los enfermos, los cuales se van a sanar para la gloria de Dios, y todas las personas que estén a tu alrededor van a ser testigos del poder del Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces bríndenle un fuerte aplauso al Señor. ¿Sí? Repita conmigo, yo voy a ser testigo del poder de Dios en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Mire, la Biblia dice, según lo que estábamos leyendo al principio, que a la hora novena iban Pedro y Juan entrando al templo llamado La Hermosa y se encontraron con este hombre que, según algunos comentaristas bíblicos y teológicos, dicen que tenía más de 30 años enfermo de parálisis en sus pies, y todo el pueblo de Jerusalén había sido testigo de esto. Pero dicen las Escrituras que un día, cuando se encontraron frente a frente, aquel hombre que estaba obstinado, me imagino yo, de su enfermedad, cansado de pedir limosna todos los días, vio algo diferente en el rostro de Juan y en el rostro de Pedro. Y a su vez, estos discípulos vieron una señal o vieron algo diferente en la cara de este hombre. Y yo me imagino que de repente le vendría a sus mentes y a sus corazones las palabras que les había enseñado nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y ellos, creyendo en esa promesa que les había hecho nuestro Señor Jesús, se llenaron de osadía, se llenaron de atrevimiento y oraron públicamente para que aquel hombre se levantase, para que se desatara el poder de Dios sobre la vida de aquella persona, la cual fue restaurada públicamente y fue sanada delante de los ojos de todos para la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor? Y siguen diciendo las Sagradas Escrituras en los pasajes siguientes que por causa de ese milagro, mire, se estremeció toda la ciudad de Jerusalén. Y posteriormente, en un solo discurso que dio el apóstol Pedro, dice que se convirtieron más de 5,000 personas. Miles de personas fueron salvas por causa de una sanidad. Y eso yo profetizo en el nombre de Jesús, que es lo que nosotros vamos a ver en esta isla, es lo que vamos a ver en esta tierra. Nosotros los latinos no hemos venido aquí a perder el tiempo, hemos venido a traer el fuego del Espíritu Santo y vamos a estremecer esta tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria a Dios. Mire, yo creo que hoy día nosotros tenemos que entender que los tiempos de pandemia que estamos viviendo ameritan y necesitan conocer el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas,
para orar con osadía, con atrevimiento por los enfermos, para que las personas sean sanas. Y así como comenzó aquella iglesia primitiva manifestando el poder sobrenatural de Dios, tú y yo también estamos llamados a provocar las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo de Dios donde quiera que estemos. Tú y yo tenemos que estremecer las bases fundamentales de nuestra sociedad para que en nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret sea levantado y sea glorificado para la honra y para la gloria de su nombre. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Pero tenemos que demostrarlo. Tenemos que ser atrevidos. Tenemos que ser osados. Tenemos que en el nombre de Jesús desplazar las obras del diablo y mostrar el poder de nuestro Dios. Amén. Ahora observe esto. Cuando usted lee detalladamente este pasaje, usted se podrá dar cuenta que la Biblia dice que este hombre era puesto todos los días en la entrada de aquel templo para que pidiera limosna. De tal manera que ese hombre llevaba años sentándose todos los días a la puerta de ese lugar, desde la mañana hasta en la tarde, esperando que las personas tuvieran misericordia de él. Y los discípulos de Jesús ya sabían que el secreto del éxito en la vida de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret era la oración. ¿Sabe por qué? Porque ellos veían cómo su Señor Jesucristo de Nazaret pasaba largas horas orando, intercediendo delante de la presencia del Señor, y en fracciones de segundo hacía milagros, prodigios y maravillas. Ellos veían que su Señor Jesús gastaba tiempo orando, intercediendo delante de la presencia de Dios, y en fracciones de segundo le ponía las manos a un ciego y veía. En fracciones de segundos reprendía a los espíritus demoníacos y las personas quedaban libres. En fracciones de segundos ponía las manos sobre los paralíticos y caminaban. Y en fracciones de segundos los muertos resucitaban. Y ellos habían entendido eso, que la clave del éxito de su Señor Jesucristo de Nazaret era en la oración. Dígame, la oración, repita conmigo, la oración. De tal manera que la oración era tan importante para los discípulos de Jesús que ellos no dejaban de ir un día para orar en el templo. Y esto nos quiere decir que ese encuentro no fue la primera ni la única oportunidad en la que los discípulos de Jesús veían a este hombre que se sentaba en la entrada del templo. Tal vez ya se habían cruzado de frente muchas veces, pero aún a ellos no se les había revelado esa palabra que Jesús les había dado. Más, yo me atrevo a decir que cuando nuestro Señor Jesucristo de Nazaret salió por primera vez al ministerio a los 30 años, ya este hombre era paralítico. Ya este hombre tenía años sentado a la puerta de aquel templo, mendigando, pidiendo que alguien tuviera misericordia de él. Pero nadie oraba por él, y por eso este hombre era que no se sanaba. Pero ese día, porque siempre llega el día bueno. ¿Cuántos creen que siempre llega el día bueno? Amén. Gloria a Dios. Ese día era el tiempo preciso en el que Dios tenía preparado un encuentro sobrenatural con ese paralítico. Y es cuando entonces el Señor le abre los ojos a sus discípulos, y ellos, creyendo en la promesa que ya Jesús les había entregado, ponen las manos sobre aquel paralítico y desatan ese poder que lo levantó, que lo restauró y que glorificó el nombre de Dios en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Porque déjeme decirle algo. Cuando llega tu tiempo, mire, no existe nada en este mundo que pueda detener la poderosa mano de Dios sobre tu vida. Y hoy yo creo firmemente que llegó el tiempo de la iglesia de Jesucristo de Nazaret.
Yo soy de los que cree que llegó el tiempo de demostrar y desatar el poder de Dios en la tierra. Donde quiera que estemos, allá en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, aquí en Europa, en las Islas Canarias, en África, en India, en Australia, donde quiera que nosotros estemos, estamos llamados a desatar y a provocar las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo de Dios. ¿Será que le estoy hablando a la gente correcta? ¿Será? Amén. Gloria al Señor. Entonces, estamos viviendo un tiempo donde no existe una vacuna que pueda contrarrestar los efectos de esta pandemia que está matando a millones de personas en todo el mundo. Y nuestro Dios quiere demostrar su poder. Te quiere sanar a ti y te quiere convertir en un instrumento, en un canal a través del cual Él pueda desatar su poder y pueda sanar a otros que también lo necesitan, como tú y como yo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Y termina diciendo las Sagradas Escrituras que todo el pueblo de Jerusalén fue testigo del poder sobrenatural de Dios en aquel entonces. Y que, escuche bien, se polarizaron en dos grandes sectores. Los que se convirtieron a Cristo, que fueron miles, y los que se asombraron o se espantaron. Es decir, los incrédulos que en vez de buscar más de Dios, se alejaron más de Dios. Porque lamentablemente es así. Cuando el hombre ve el poder sobrenatural de Dios, o se convierte al Señor, o termina alejándose del Señor. Y fuera de los caminos del Señor, mire, es la peor pesadilla que le puede ocurrir al hombre. Tener un enemigo invisible, tener un enemigo que tú no puedas visualizar, contra quien tú no tienes armas con qué luchar. Pero mi Señor Jesucristo de Nazaret te está brindando, está poniendo a tu disposición ese poder sobrenatural que es su Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, yo profetizo que en el nombre de Jesús va a ocurrir de la misma forma. Porque cuando tú pongas las manos sobre los enfermos y el Señor desate su poder y sane a las personas que tiene que sanar y a restaurar, entonces muchos se van a convertir a los caminos de Cristo, mientras que otros se van a alejar de los caminos del Señor. Cuando tú te le vayas a acercar, entonces ellos van a salir huyendo. Pero no te asombres por esto, porque ya esto ocurrió hace cientos de miles de años atrás. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, este acontecimiento provocó un crecimiento inmenso en la iglesia, que comenzó con unos pocos detrás de Jesús y que después, en una sola predicación del apóstol Pedro, se convirtieron más de 3,000 en la primera, después más de 5,000 en la segunda y después más de 6,000 en la tercera. Cientos de personas en 3 discursos que dio el apóstol Pedro. Y una característica nata de una iglesia de reino donde se mueva el poder del Espíritu Santo de Dios es aquella iglesia donde ocurren conversiones de personas que no conocen a Jesucristo de Nazaret como el Señor y el Salvador de sus vidas. Es una iglesia donde se reconcilian los padres con los hijos y los hijos con los padres. Una iglesia donde ocurren liberaciones de vicios, de adicciones. Una iglesia donde se alaba y se adora el nombre de Jesucristo de Nazaret con libertad. Una iglesia donde se expulsan demonios, donde ocurren sanidades de todo tipo. Y para la gloria de Dios, nosotros podemos decir que en el Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España, desde que nosotros llegamos a esta isla, hace año y medio aproximadamente, estamos viendo el poder de Dios actuar delante de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hemos visto sanidades físicas. Comenzamos, me recuerdo yo, con la sanidad del sobrinito de Valeria, de Argentina,
que estuvo al borde de la muerte y el Señor metió su mano y lo rescató de una forma sobrenatural. Una hija de la casa estuvo delicada, a punto de morir, y Dios le mostró una visión a la pastora donde se estaba poniendo morada, donde estaba muriendo. Y entonces nosotros fuimos al día siguiente, oramos por ella, reprendimos el espíritu de la muerte, y para la gloria de Dios ahora está adorando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Vimos el milagro de la madre de Neida, que está aquí conectada con nosotros. La fueron a operar de apendicitis y resulta que se contagió con el COVID-19 y la tuvieron que entubar, una señora de casi 70 años, y duró 21 días en terapia intensiva. Me recuerdo yo, hasta que oramos, desatamos el poder sobrenatural, y hoy día esa señora está completamente sana y saludable. En estos días conversamos y hablamos con ella. Tenemos el caso, gloria a Dios, el caso de aquel chico mexicano que también nos pidieran oración para que intercediéramos por él. Ya estaba clínicamente muerto. Le habían aplicado 3 electroshocks los médicos para ver si lo resucitaban, y no respondía. Y nosotros orando, clamando, reprendiendo al espíritu de la muerte. Y de repente en uno de los médicos, porque ese fue el testimonio que nos contaron, uno de los médicos de repente tomó el electroshock y dijo: voy a hacerlo, intentarlo por última vez. Y cuando le puso el 4º electroshock, aquel hombre saltó, aquel hombre recobró vida, y para la gloria del Señor hoy día está vivo. También tenemos testimonio de él. También tenemos el caso de la hija de Andrea, que tenía cáncer y estaba agonizando también en la cama. Reprendimos ese espíritu de muerte, declaramos vida sobre ella, y ahí está nuestra hermana Andrea, contenta, feliz, porque su hija está sana para la gloria de su nombre. Tenemos el caso del padre de nuestra hija Lisbeth y de su cuñado, que estaban también gravemente en cama, con los síntomas del COVID-19, y los pronósticos que se daban de ellos eran 3-0, no tenían posibilidades alguna. Y para la gloria del Señor oramos, reprendimos ese espíritu de muerte, y ahí está, se paró el cuñado y más atrás se paró el papá. El padre se levantó, pidió comida, pidió agua porque tenía sed y tenía hambre. Se levantó completamente sano para la gloria del Señor. Y hemos visto así liberaciones demoníacas. El hijo también de Ángela, que también vino a solicitar ayuda, y reprendimos ese espíritu de muerte, y ahí está el hijo de Ángela para la gloria del Señor. El caso de los miomas de Neida también lo vimos. Tenía unos bultos, unos abultamientos, unos miomas, los cuales desaparecieron en el nombre de Jesucristo de Nazaret hasta el sol de hoy. Y ahí está nuestra hija Neida completamente sana de esos miomas. Y así hemos visto liberaciones. Hemos visto la liberación del hijo de Yajaira, cuando nosotros llegamos aquí, atormentado por un espíritu de suicidio y de muerte. Así también atendimos el caso de aquella señora al principio, Nieve, creo que se llama, que cayó en el suelo, y entonces ella dice que vio cómo salió una sombra de su cuerpo y quedó completamente libre en el nombre de Jesús. Hemos visto cómo el Señor ha metido su mano y ha liberado de vicios, de cigarrillo, de licor, aquellos que fumaban, aquellos que consumían licor, casos de depresión, ser completamente sanos. Aquella chica que nos trajeron, que la sentaron en una silla y no reaccionaba, no tenía vida prácticamente. La depresión la tenía neutralizada, y para la gloria de Dios, hoy día esta mujer es una empresaria. Levantó su propia empresa y ahí está, sana y saludable para la gloria del Señor.
Así también hemos visto reconciliación de parejas que estaban a punto de separarse, de firmar ya el divorcio, y hoy día están completamente libres de perdón, de rechazo, de culpabilidad. ¿Y sabe qué? Creo que fuimos uno de los primeros ministerios que transmitieron un matrimonio en vivo y en directo por internet. Nosotros los casamos por internet. Y sabe que las autoridades de aquí de España, después que nosotros vimos el acto protocolar de ellos se quedaron a ver el acto litúrgico de nosotros y conocieron por internet un matrimonio cristiano para la gloria de Dios. Y ahí están fortalecidos, están sólidos en los caminos del Señor. Y hemos visto así reconciliación de padres con hijos, los hijos de María Cristina en Francia, los hijos de Andrea allá en Argentina, y hemos visto prosperidad económica. Bueno, los carros ahora están llegando, carros por aquí, nosotros estamos hablando también, llegó un carro por allá, llegó otro carro por aquí, ahora nosotros también estamos hablando carros, para la gloria del Señor. Todo eso lo hemos venido experimentando en año y medio aproximadamente que nosotros tenemos aquí en estas tierras. Amén. Entonces necesitamos nosotros desatar el poder sobrenatural de Dios para que la gente entienda que existe un Dios vivo, un Dios real, que no es un Dios de fábula, que no es un mito, que no es un cuento. Es un Dios que está aquí, que es vivo y que es real, que está contigo y que está conmigo. Le doy un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Necesitamos exhibir el poder de Dios en esta tierra, porque mire, vienen tiempos peores, tiempos más peligrosos de los que estamos viviendo en este momento. Mire, y en medio de ese sacudimiento global que nosotros estamos experimentando, que estamos viendo, podrán caer 1000 a tu diestra, 10.000 a tu siniestra, pero los que creen en Dios, ninguna peste los tocará, ninguna enfermedad tocará a los hijos de Dios. Porque cuando otros pronostiquen muerte, tú vas a declarar vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cuando otros pronostiquen desgracia, tú vas a ver la gloria de Dios actuando en tu vida para la gloria y para la honra del Señor. Viene una nueva temporada para los hijos de Dios. Viene una nueva temporada para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo profetizo que usted y yo vamos a entrar en esta nueva temporada. Vamos a ir a niveles superiores que jamás habíamos nosotros experimentado, porque vienen esos tiempos donde vamos a ser testigos, protagonistas de las grandezas de Dios en esta tierra. Y vamos a ver con nuestros ojos, mire, cómo se va a desatar una guerra espiritual entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Vamos a ver al reino de las tinieblas luchando por quitarle la vida a las personas, y vamos a ver a los ángeles de Dios luchando por llevar a las personas para el reino de los cielos, y tú y yo vamos a ser protagonistas de ello. ¿Me dice amén? Bríndele un fuerte aplauso al Señor entonces. Sí, el reino de las tinieblas ha entendido en estos últimos tiempos que se le está acabando el recreo, que se le está acabando la guachafita, como decimos allá en Venezuela, y que se está acelerando el paso. Se van a manifestar los hijos de Dios y van a desatar con celeridad la grandeza del reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Y el mundo, déjeme cerrar diciéndole esto, el mundo está esperando, mire, encontrarse con los hombres y las mujeres de Dios que sean capaces de provocar las manifestaciones del Espíritu Santo para que los hagan libres de las ataduras del diablo. Y tú y yo estamos llamados a eso. ¿Me dice amén? Entonces profetizo en el nombre de Jesús
que vas a recibir un toque especial del poder de Dios en tu vida. Profetizo que vas a ser un canal por medio del cual la grandeza y el poder de Dios se van a desatar en tu vida. Amén. Y entonces todos los que están a tu alrededor van a ser testigos de que el Dios que creó los cielos y la tierra es un Dios vivo, real y maravilloso. ¿Me dice amén? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces es el deseo de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, darle continuidad a lo que Él una vez vino y comenzó aquí en la tierra, a predicar el evangelio del reino, a enseñar los principios del reino de los cielos y a deshacer las obras del diablo, a sanar donde declaren enfermedad y muerte, a bendecir donde hayan desatado maldiciones, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Me dice amén? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, me quiero dirigir a las personas que nos están escuchando en el Facebook Live en este momento. Y si entendiste el mensaje y quieres convertirte en ese instrumento, en ese canal por medio del cual Dios pueda desatar su poder para que seas de bendición a otras personas, pues yo te voy a invitar a que allí donde estés, cierres tus ojitos y abras tu boquita y repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espaldas a tus principios y a tu palabra. Hoy rompo con toda práctica de ocultismo, de idolatría, de vicios y de adicciones, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Gloria a Dios. Le felicito si usted hizo esta oración conmigo, si lo hizo con sinceridad y transparencia de corazón. Ahora dicen las Escrituras que usted se convirtió en un hijo o una hija de Dios. Y ahora, como hijo de Dios, tienes el privilegio de hablar con Dios, tienes el privilegio de contar con el respaldo de Dios y tienes el privilegio de poder ser un instrumento en las manos de Dios. Amén. Si no tienes donde congregarte, una iglesia donde congregarte, te puedes conectar con nosotros todos los domingos desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde, hora canaria. Y te esperamos para la próxima semana en este mismo canal y a esta misma hora. Dios te bendiga, Dios te guarde.